La voz de mi nuera resonó como un veneno lento. Ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y también despertó. Ella pensó que me estaba hundiendo, pero sin saberlo me encendió. Nunca imaginó que esa noche yo revelaría el secreto que guardé por 50 años, y mucho menos que sería el inicio de su caída. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El silencio en el comedor tenía peso propio, como una manta espesa que sofocaba el leve tintineo de los cubiertos sobre la porcelana fina. Era nuestra cena tradicional de domingo, un ritual que mantenía desde que mi hijo Daniel era niño, pero hacía mucho que el calor de esa costumbre se había desvanecido, sustituido por una tensión quebradiza que parecía haberse instalado para siempre en los amplios espacios de mi propia casa. Mi nuera Isabela estaba sentada frente a mí, una imagen de perfección calculada, su melena rubia recogida en un moño impecable, los pendientes de diamantes reflejando la luz de la lámpara de cristal sobre nuestras cabezas. Bebió un sorbo delicado de vino, sus ojos del color de un cielo invernal fijos en mí, por encima del borde de la copa. No era una mirada familiar, sino una evaluación, como si analizara una pieza de mobiliario que deseaba tirar cuanto antes. El asado está un poco seco, Teresa, comentó al dejar la copa con un leve clic. No era una sugerencia, era un juicio. Mi hijo Daniel se removió incómodo a su lado. Evitaba mirarme. En los últimos años, se había vuelto como un fantasma en la mesa de su propia madre, la espalda cediendo ante el peso de las ambiciones de su esposa. Me había pasado toda la tarde preparando aquella comida, mis manos ya arrugadas y manchadas por la edad moviéndose, con la misma destreza que habían tenido durante décadas en esta cocina. El aroma de romero y tomillo, que antes llenaba esta casa de consuelo, ahora parecía un intento desesperado por perfumar un sepulcro. Lo siento que te sientas así, Isabela, dije con la voz más suave de lo que pretendía. Seguí la receta que tanto le encantaba a Arturo. Isabela soltó una risita condescendiente, ese sonido que había aprendido a detestar, un soplido delicado que, aún así, caía con la fuerza de una demolición. Los gustos de Arturo eran sencillos. Por cierto, estamos pensando en redecorar este cuarto. Todo se ve tan anticuado, esa caoba tan pesada, las cortinas oscuras. Es deprimente, comentó mientras hacía un gesto vago por la habitación. La misma en la que mi marido y yo habíamos dejado el alma, donde celebramos tantos cumpleaños, aniversarios y navidades. Cada mueble guardaba un recuerdo, una historia. Para ella no era más que madera vieja. Como siempre, la conversación terminó girando hacia mí, hacia mi salud, mis capacidades, mi futuro. Era un baile perfectamente calculado de falsa preocupación, con Isabela marcando el ritmo y Daniel intentando seguirle el paso. «Mamá, hemos estado viendo un lugar maravilloso», empezó Daniel, sin apartar la mirada de su plato. «Se llama Residencial para Adultos Mayores Villa del Río. En realidad, es más como un resort. Tienen clases de aeróbica acuático». Las palabras sonaban tan ensayadas, tan vacías, que me golpearon de lleno. No hablaban de mi bienestar, hablaban de sacarme de mi casa. «Estoy perfectamente a gusto aquí, Daniel», dije, apretando con fuerza el pesado tenedor de plata. «Este es mi hogar». Isabela dejó su tenedor con movimientos secos y precisos. Sus uñas rojas, perfectas, parecían gotas de sangre sobre el mantel blanco. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspiratorio pensado para que todos lo oyeran. «Teresa, sé razonable. Tienes 84 años. No puedes encargarte sola de una casa tan grande. Es una carga. Solo pensamos en ti». El golpe final cayó cuando mencioné una gala benéfica a la que planeaba asistir, un evento de una fundación de alfabetización que había apoyado durante años. Hablé de lo importante que era devolver un poco de lo que uno recibe, un valor que Arturo y yo siempre habíamos apreciado. Isabela soltó un bufido, esta vez más desagradable que nunca. «¿Caridad? ¡Qué ternura!». Mi madre preside la Junta del Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo. Acaban de adquirir un Rothko. Eso sí es generar un impacto real, dejar un legado, no simplemente regalar libros a gente pobre. Después me miró, con una mueca cruel dibujándose en sus labios perfectamente maquillados. «Sabes, Teresa, ni siquiera eres la mitad de mujer que mi madre.
Aquella frase me golpeó como si fuera un puñetazo. El aire se me escapó del pecho. La mitad de mujer. La comparación había sido diseñada para destruirme, para reducir toda mi vida, mis renuncias y hasta mi propia esencia a una simple nota a pie de página dentro de la gran historia de su madre, una mujer que había heredado su fortuna y pasado la vida entre almuerzos elegantes y cámaras fotográficas. Mi hijo permaneció callado. Su silencio era complicidad, era traición. Miré su rostro, el mismo que alguna vez había sostenido entre mis manos, y vi a un desconocido. En ese instante, algo dentro de mí, un núcleo de fuerza que llevaba años dormido, despertó. Los años de resistencia silenciosa, de tragar humillaciones y hacerme pequeña para mantener la paz, se desprendieron de mí como la piel vieja de una serpiente. Con lentitud y plena intención, eché la silla hacia atrás. El chirrido de las patas de caoba contra el piso de madera pulida retumbó en el silencio repentino. Isabela y Daniel levantaron la mirada, sobresaltados. Por primera vez en toda la noche tenía su atención completa. Mi mano no tembló cuando dejé la servilleta sobre la mesa. Sostuve la mirada fría y sorprendida de Isabela con un fuego que jamás había visto en mí. «Tienes razón, Isabela», dije, con la voz clara y firme, resonando con una autoridad que había estado ausente demasiado tiempo. «No soy ni la mitad de mujer que tu madre. Soy algo completamente distinto. Y creo que ya es hora de que ustedes dos sepan quién soy en realidad». Mi vida con Arturo no empezó en esta casa enorme con sus lámparas de cristal y sus pisos relucientes, sino en un departamentito apretado encima de una panadería, con el aroma constante a levadura y azúcar acompañándome a todas horas. También comenzó en un garaje impregnado del olor a soldadura, metal caliente y el optimismo inagotable de Arturo. Lo conocí en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo destacaba en mi clase de física. Me atraían las fuerzas invisibles que gobiernan el universo, las matemáticas elegantes que rigen las estrellas. Arturo era mi igual intelectual, mi compañero en todos los sentidos. Él no veía a una futura esposa, veía a una mente brillante. Pasábamos horas debatiendo teoría cuántica y dibujando bocetos en servilletas de cafeterías baratas. Allí, en ese garaje, nació la empresa Tecnodinámica Global. La idea fue mía al principio. Había desarrollado un proceso revolucionario de microfabricación, una forma de crear componentes informáticos más pequeños y potentes que cualquier cosa disponible en el mercado. Arturo, con su genio para la ingeniería, sabía construir las máquinas capaces de convertir mi teoría en realidad. Aquellos primeros años fueron una mezcla de jornadas de 18 horas, café barato y sueños compartidos. Yo era la científica principal, la inventora líder. Mi nombre figuraba en las primeras patentes, y mi letra aparecía en los planos que se convertirían en la base de un imperio multimillonario. Arturo era la imagen pública de la empresa, el vendedor carismático que sabía ganarse a los inversionistas y formar un equipo. Éramos una dupla perfecta. Jamás me hizo sentir que estaba a su sombra. Éramos iguales, construyendo nuestro futuro codo a codo. Recuerdo el día en que consiguió nuestro primer gran contrato. Regresó al garaje con la camisa arrugada y la cara encendida de triunfo. Me levantó del suelo, girándome entre herramientas y placas electrónicas mientras reía. «Lo logramos, Teresa. Tú lo lograste. Tu mente va a cambiar el mundo», dijo con los ojos brillando de un cariño y un respeto más valiosos para mí que cualquier opción de acciones. Entonces nació Daniel. Lo tuve entre mis brazos, tan pequeño y perfecto, y sentí que todo mi mundo cambiaba con una fuerza tan real como cualquier ley física que hubiera estudiado. Intenté abarcarlo todo, ser la científica principal y al mismo tiempo la madre impecable. Pasaba los días en el laboratorio y las noches amamantando a Daniel, con la cabeza llena de fórmulas y nanas. Pero en aquel tiempo, el mundo no estaba pensado para mujeres como yo. No había horarios flexibles ni guarderías en las empresas. Vivía rendida, partida entre los dos grandes amores de mi vida, mi trabajo y mi hijo. Arturo notó el desgaste. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con un libro de texto a un lado y un biberón al otro, él puso sus manos sobre mis hombros. «Teresa, no tienes que hacer esto. Ya nos diste los cimientos. Las patentes son tuyas. La tecnología esencial es tuya. Tú construiste el motor. Déjame llevar el timón un tiempo. Sé, mamá.
disfruta a nuestro hijo. Tomar esa decisión fue lo más difícil que había enfrentado. Apartarme de aquello que me definía. Renunciar a la euforia del descubrimiento. Se sentía como una especie de muerte, pero cuando veía el rostro dormido de Daniel, entendía que no soportaría perderme sus primeros pasos, sus primeras palabras. Así que tomé una decisión. Renuncié a mi carrera por mi familia. Firmamos un acuerdo legal preparado por nuestro abogado. Yo dejaría mi cargo público y transferiría mis derechos de voto a Arturo, pero conservaría la mayoría de la empresa. Era nuestro secreto, una red de seguridad que jamás pensé necesitar. Volqué toda mi inteligencia y mi entrega en criar a Daniel. Le enseñé a leer con mis viejos libros de física. Le construí cohetes en miniatura y le hablaba de las estrellas en las noches claras de verano. Esta casa, la misma que Isabela encontró tan deprimente, la compramos con las primeras ganancias reales de la compañía. Arturo y yo lo habíamos planeado juntos. Aquel despacho amplio nunca fue solo suyo. Era de los dos, con estantes repletos tanto de mis libros como de los suyos y un escritorio con 2 sillas. Jamás dudé de mi elección. Ver a Daniel convertirse en un muchacho inteligente y de buen corazón fue una recompensa distinta, una creación diferente. Cuando llevó a Isabela a casa por primera vez, me ilusioné. Era hermosa, ambiciosa, y creí que sería para él una compañera como yo lo había sido para Arturo. La recibí en mi hogar y en mi vida, le enseñé las recetas de la familia, le conté historias de la infancia de Daniel y le regalé el collar de perlas que mi madre me había dado. Durante años, preferí mirar solo lo que me convenía. Justifiqué sus comentarios mordaces como simple arrogancia juvenil. Interpreté su ambición como el deseo de construir un buen futuro junto a mi hijo. Y pensé que, si le ofrecía cariño y bondad, tarde o temprano me lo devolvería. Cuando Arturo falleció hace 5 años, mi mundo se vino abajo. En su funeral me aferré a Daniel e Isabela, convencida de que enfrentaríamos el porvenir juntos, unidos en el duelo. Qué ingenua fui. Olvidé la ley más básica de la física. A toda acción corresponde una reacción igual y contraria. Mis años de entrega no habían creado un lazo de afecto y respeto, sino un vacío que despertó codicia y derecho mal entendido, y Isabela se apresuró a ocuparlo. Tras la muerte de Arturo, los cambios fueron discretos al principio, como la hiedra que trepa lentamente por un muro hasta asfixiarlo todo. Sus visitas se hicieron más frecuentes, pero sin el falso calor de antes. Cruzaba mi casa como si fuera una supervisora, con la mirada recorriendo muebles, cuadros y piezas de plata, y sus halagos siempre tenían filo, disfrazados de preocupación. «Oh, Teresa, esta alfombra es preciosa. Debe valer una fortuna. Deberías mandarla a tasar y asegurarla». Ella solía decirlo con un tono que insinuaba que yo ya no tenía cabeza ni para cuidar mis propias cosas. Poco a poco empezó a aislarme, con una paciencia fría y calculada. Mis amigas de toda la vida llamaban y Isabela, que había tomado la costumbre de contestar el teléfono de la casa como si fuera suyo, les decía que yo estaba descansando o que no me sentía con ánimos de recibir visitas. También retenía el correo, lo apilaba en una mesita y me aseguraba que casi todo era basura y que luego ella lo revisaría. Hoy entiendo que buscaba estados de cuenta, pólizas de seguro o cualquier papel que le ayudara a medir con exactitud mi situación económica. Daniel, mi hijo, era su cómplice más dispuesto. Pasaba a verme, pero siempre parecía ausente, con la mirada saltando hacia Isabela en busca de su aprobación antes de abrir la boca. Las conversaciones cálidas de antes se habían convertido en preguntas tensas y torpes sobre mis finanzas. «Mamá, ¿segura que estás manejando todo bien? El portafolio de papá es bastante complicado. A lo mejor deberías dejar que un profesional lo lleve. El primo de Isabela trabaja en una de las mejores firmas de inversión», me decía. La frase «el primo de Isabela» o «la amiga de Isabela» se volvió un estribillo constante. Estaba metiendo a su gente en cada rincón de mi vida, construyéndome una jaula hecha de una preocupación fingida. Las burlas empezaron a ser más directas, siempre disfrazadas de chiste. En mi fiesta de cumpleaños número 83, llevé un vestido Chanel vintage que Arturo me había comprado en París. Una prenda clásica, discreta y elegante. Isabela me miró de arriba abajo y comentó, lo bastante fuerte para que varios la escucharan: «Qué maravilla que todavía tengas energía para jugar a disfrazarte, Teresa. Es tan teatral». Esa palabra se quedó flotando,
insinuando que yo era una anciana ridícula interpretando un papel y no la matriarca de la familia. Daniel solo soltó una risa nerviosa y cambió de tema. Sus intentos por dominar mi vida fueron más allá de mis finanzas y empezaron a decidir incluso sobre mi propia casa. Un día bajé y me encontré a un hombre desconocido en el jardín, midiendo el viejo roble que Arturo y yo habíamos plantado cuando nació Daniel. Isabela estaba con él, señalando cosas y hablando con mucho entusiasmo. «Solo estamos pidiendo un presupuesto para arreglar el jardín, Teresa», dijo con tono ligero en cuanto me vio. «Este árbol tapa mucha luz. Un patio moderno sería muchísimo más práctico». La idea de talar ese árbol, un recuerdo vivo de mi vida con Arturo, me revolvió el estómago. Pero cuando intenté oponerme, Daniel me apartó. «Mamá, sé razonable. Es solo un árbol». Isabela tenía su gran visión para el jardín. Su visión, no la mía, no la de toda una vida. Lo más doloroso era cuando reescribían mi propia historia delante de mí. En una cena con algunos socios de negocios de Daniel, la conversación terminó girando en torno al origen de Tecnodinámica Global. Un invitado preguntó cómo había nacido la empresa. Antes de que yo pudiera decir algo, Isabela se soltó con una versión romántica y totalmente inventada. «Oh, todo fue obra de Arturo», dijo con una admiración fingida. «Era un genio solitario, trabajando en un garaje. Teresa le apoyó, claro. Una gran ama de casa. Ella se aseguraba de que siempre tuviera un plato caliente para que él pudiera salir a cambiar el mundo. Me redujo a una cocinera. Borró mi mente, mis aportes, mi esencia misma de la historia de mi propia vida». Miré a Daniel, esperando que la corrigiera, que defendiera mi nombre. Solo asintió y sonrió, disfrutando del brillo prestado de un padre al que apenas conocía. Estaba vendiendo mi legado, y el suyo también, solo por tener tranquilidad y la aprobación de su esposa. En ese momento, al verlos actuar esa farsa, dejé de ser simplemente una viuda. Era un fantasma en mi propia casa. Mi presencia era tolerada únicamente mientras me mantuviera callada e invisible. No solo esperaban a que me muriera, estaban intentando borrar cualquier rastro de que yo alguna vez había estado viva de verdad. El instante en que todo se volvió nítido, el momento en que el último velo de negación se rompió ante mis ojos, no ocurrió en medio de gritos ni de un enfrentamiento dramático, sino que llegó en silencio, una tarde de martes, disfrazado de un gesto de aparente preocupación. Durante semanas, Daniel e Isabela habían insistido en que viera a un médico nuevo, un tal Esteban Figueroa, a quien describían como un especialista en salud geriátrica. Mi médico de siempre, el doctor Álvarez, se había jubilado después de 30 años, y ellos aprovecharon la ocasión. «Es el mejor, mamá», me había asegurado Daniel. «Hace visitas a domicilio. Ni siquiera tendrás que levantarte de tu sillón». La idea de permitir que un desconocido entrara en mi casa me incomodaba profundamente, pero ya estaba cansada de discutir, así que acepté. El doctor Figueroa resultó ser un hombre alto, de modales tan pulidos que daban inquietud, con manos frías y una sonrisa que jamás tocaba sus ojos. Me lanzó una serie de preguntas condescendientes, hablando despacio, como si yo fuera una niña. «¿Y nos acordamos de lo que desayunamos, Teresa? ¿Hemos tenido problemas de confusión?». Me tomó la presión y escuchó mi corazón, moviéndose con una eficiencia distante, casi mecánica. Daniel e Isabela permanecían al fondo, observando, con una seriedad forzada pintada en el rostro. Después de una revisión breve, el doctor Figueroa se sentó en mi escritorio. Su hijo y su nuera han expresado cierta preocupación por su capacidad para vivir sola, anunció, mientras su pluma raspaba un formulario sobre una tabla. Lapsos de memoria, momentos de desorientación, un deterioro general en la función cognitiva. Me quedé mirándolo, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. Todo era mentira. A veces se me olvidaban cosas, como a cualquiera de mi edad, pero no estaba desorientada. No me estaba deteriorando. Aquello no era un diagnóstico médico, era una puñalada a mi integridad. «¿Eso no es verdad?», dije, con la voz temblando entre el miedo y la rabia. «Estoy perfectamente bien». El doctor Figueroa le lanzó a Isabela una mirada cargada de complicidad. «Es un síntoma común de la condición», murmuró, hablándole a ella, no a mí. «La paciente suele ser la última en darse cuenta». Luego volvió hacia mí, recuperando esa sonrisa suya, ahora más depredadora que nunca. «Vamos a recomendar un centro de cuidados a tiempo completo.
Es lo mejor. Estarás segura y bien cuidada. Aquella frase de una conversación pasada con Daniel seguía dando vueltas en mi mente. La residencia para mayores Willow Creek. Era eso, la jugada final de una estrategia que llevaban tiempo preparando. Habían conseguido a un médico dispuesto a declararme incapaz, un profesional que les daría la munición legal para quedarse con mis bienes y con mi vida. Miré a mi hijo, rogándole con los ojos que interviniera, que detuviera aquella locura, pero él solo bajó la mirada al piso, con las manos hundidas en los bolsillos, la imagen perfecta de la cobardía más triste. Isabela, en cambio, brillaba de satisfacción. Llevaba una expresión de simpatía triunfante mientras posaba su mano sobre mi brazo, un toque que me quemó como hierro al rojo. No te preocupes, Teresa. Nosotros nos encargamos de todo. El papeleo, la mudanza. Tú nada más descansa. Ese instante, la mezcla entre su falsa compasión y la traición sin valor de mi hijo, encendió la mecha. El miedo que me revolvía el estómago se esfumó, consumido por una rabia blanca e intensa. Yo no era una paciente. No era un estorbo que había que manejar. Yo era Teresa Aguilar, la mujer que construyó un imperio desde cero, la que se enfrentó a depredadores corporativos y superó a ingenieros brillantes. No permitiría que una trepadora ambiciosa y un muchacho sin carácter me vencieran. Me puse de pie con un movimiento firme y calculado. El doctor, Daniel e Isabela me miraron sorprendidos. Me acerqué al escritorio y observé el formulario en la carpeta del doctor Figueroa. Ahí estaban esas palabras: demencia, deterioro cognitivo, incapaz de cuidar de sí misma. Tomé el abrecartas pesado y ornamentado que Arturo me había regalado, frío y sólido en mi mano. No lo levanté como arma, solo lo sostuve, y miré al doctor Figueroa directamente a los ojos. «Sal de mi casa», dije. Mi voz ya no temblaba, se había vuelto fría y firme como el acero. «Lárgate». «Ahora», balbuceó él, buscando que Isabela lo respaldara, pero ella estaba demasiado desconcertada para reaccionar. «Y tú, si de verdad aprecias tu cédula médica», añadí con un tono tan bajo que helaba la sangre, «te llevarás ese documento fraudulento y te irás de mi hogar». «¿Y ustedes dos?», dije al volverme hacia Daniel e Isabela. Esta reunión terminó, pero la próxima será con mi abogada presente. En ese instante dejé de ser una víctima. Era una reina recuperando su trono. La batalla apenas comenzaba. Aquella noche, dormir fue imposible. El enfrentamiento me había dejado encendida. Una corriente de adrenalina y rabia justa recorriéndome las venas. La casa, que durante tanto tiempo había sentido como una prisión, ahora se levantaba ante mí como una fortaleza. Mi fortaleza. Entré en el estudio de arte de Arturo, envuelto en el olor de libros antiguos y ese rastro leve de tabaco de pipa que siempre me daba calma. Pasé la mano por el cuero gastado de su sillón, en el que solía sentarse a leerme artículos de negocios. En esta habitación habíamos tomado todas nuestras decisiones importantes. En esta habitación tomaría la siguiente. Me senté en el gran escritorio de caoba, no en su silla, sino en la mía. Por primera vez en mucho tiempo sentí que ese lugar me pertenecía. Mi mente, esa que ellos intentaron hacerme creer que estaba fallando, jamás había estado tan lúcida. Necesitaba un plan, necesitaba ventaja, y sabía exactamente dónde Arturo la habría dejado para mí. Mis ojos se dirigieron a un libro en particular del estante, una primera edición de The Structure of Scientific Revolutions de Thomas Kuhn. Siempre había sido mi favorito, un libro que discutimos hasta el cansancio. Arturo siempre decía: un cambio de paradigma, Teresa. Eso es lo que creas. No te limitas a mejorar lo de antes, sino que inventas algo completamente nuevo. Saqué el volumen pesado del estante y al sostenerlo noté que tenía un peso distinto, más denso de lo que recordaba. Oculto en la contraportada no había un separador, sino una llave antigua, sencilla y perfectamente guardada. No pertenecía a ninguna puerta de esta casa. En cuanto la vi, supe de inmediato para qué era. Era la llave de nuestra caja fuerte 112. Banco Metropolitano del Centro, en la sucursal del centro del Banco Metropolitano del Centro, la misma que abrimos juntos en 1975, una caja que no había vuelto a cruzar por mi mente en décadas. Debajo de la llave había una nota doblada.
escrita con la caligrafía elegante y tan característica de Arturo. Me tembló la mano al desdoblarla. Decía: Mi queridísima Teresa, si estás leyendo esto, significa que el mundo ha girado en una dirección que siempre temí, pero que recé para que nunca llegara. Han olvidado quién eres. Tal vez, amor mío, incluso tú has empezado a olvidarte de ti misma. No lo permitas. Recuerda el garaje, recuerda las patentes, recuerda a la mujer que siempre iba 10 pasos por delante de todos, incluso de mí. Todo lo que necesitas para que lo recuerden está en nuestra caja. Tu fuerza fue siempre la base verdadera de Tecnodinámica Global. Es momento de tomar el control otra vez. Te amo. Siempre. Arturo. Las lágrimas que rodaron no eran de pena, sino de gratitud y de un amor intenso que volvía a encenderse. Incluso desde el más allá, mi esposo seguía siendo mi compañero, mi defensor más fiel. Él lo había previsto. Había visto la fragilidad de nuestro hijo y la codicia desmedida de Isabela. Me había dejado un arma. A la mañana siguiente no me puse los cardigans suaves que Isabela creía propios de una anciana, sino un traje azul marino perfectamente entallado, del tipo que llevaba cuando asistía a las reuniones del consejo. Conduje yo misma hasta el banco, con las manos firmes sobre el volante de mi Cadillac antiguo pero cuidado como nuevo. La bóveda estaba helada, el aire quieto y sin un solo sonido. El empleado usó su llave y luego yo introduje la mía. El clic de la cerradura al abrirse fue, sin duda, el sonido más satisfactorio que había escuchado en mi vida. La caja era larga y pesada. La deslicé hacia afuera y la llevé a una sala privada. Sentí el corazón golpearme el pecho cuando levanté la tapa. Dentro, sobre un terciopelo ya desgastado, descansaba un conjunto de documentos. Encima estaba el acta de constitución original de Tecnodinámica Global, fechada en 1972, y ahí estaba, en letras nítidas y firmes: socios fundadores, Arturo Aguilar y Teresa Aguilar. Distribución de acciones: Arturo Aguilar, 49%, Teresa Aguilar, 51%. 51%. Yo era la accionista mayoritaria. Siempre lo había sido. Debajo del acta estaban las solicitudes originales de patente del proceso de microfabricación, la tecnología que aún sostenía la valuación multimillonaria de la empresa, y mi nombre aparecía primero: inventora principal, Teresa Aguilar. Arturo había dejado su 49% a Daniel en su testamento, pero mi 51% jamás había sido tocado, jamás mencionado. Era un volcán dormido, un gigante en reposo. Daniel e Isabela pensaban que disputaban las migajas del legado de Arturo. No tenían idea de que vivían en mi casa, gastaban mi dinero y conspiraban para robarle a la mujer que era dueña de todo. Una sonrisa lenta se me dibujó en los labios. Esto era aún mejor que cualquier abrecartas. Este fue un giro total. El juego no solo había cambiado, estaba a punto de voltear todo el tablero. Con los documentos en la mano, sentí una oleada de fuerza, aunque también comprendí el peso de lo que tenía enfrente. No se trataba de una simple bronca familiar que pudiera resolver mostrando esos papeles en la comida del domingo. Era una toma corporativa y, en esencia, una declaración de guerra. Isabela y Daniel ya estaban bien acomodados. Daniel era el director general de Tecnodinámica Global, un cargo que Arturo le había cedido. Isabela había colocado a sus amistades y a sus incondicionales en puestos clave. Tenían abogados, contadores y una historia cuidadosamente armada sobre mi supuesto deterioro. No podía enfrentarme a ellos sola. Necesitaba a alguien a mi lado, alguien que conociera la ley, la empresa y, sobre todo, la verdad de mi pasado con Arturo. Solo había una persona que reunía todo eso: Julián Herrera. Julián había sido nuestro abogado por más de 40 años. Era un hombre directo, afilado, sin rodeos, y él mismo había redactado los documentos de constitución que ahora sostenía. Estuvo allí en el garaje, un abogado joven con un traje arrugado, mirando con asombro nuestro caos brillante. Él y Arturo fueron amigos muy cercanos. Tras la muerte de Arturo, Daniel e Isabela reestructuraron el equipo legal de la empresa, empujando a Julián a un lado para sustituirlo por un despacho moderno, casualmente dirigido por un amigo del padre de Isabela. Lo llamaron modernización. Yo sabía que era una limpia. Querían borrar a cualquiera que recordara la verdad. Llevaba 3 años sin hablar con Julián, pero recé para que aún me recordara. Encontré su número en mi vieja agenda de cuero.
Ahora estaba casi retirado y atendía una pequeña consulta privada en un edificio modesto, muy distinto a las torres relucientes de Tecnodinámica Global. Cuando su secretaria anunció mi nombre, hubo un silencio prolongado antes de pasarme la llamada. ¿Teresa? ¿Teresa Aguilar? ¿De verdad eres tú? Su voz sonaba vacilante, sorprendida. Soy yo, Julián. Respondí con la mía cargada de emoción. Necesito tu ayuda. Nos vimos a la mañana siguiente. Su despacho estaba lleno de libros y de fotos enmarcadas de sus nietos. Tenía más canas y el rostro más marcado, pero sus ojos seguían igual de vivos, inteligentes y amables. Me recibió con una calidez que no había sentido de nadie en años. Teresa, qué gusto verte, dijo mientras tomaba mis manos. Sentí muchísimo lo que pasó. Cuando la oficina de Daniel me avisó que ya no necesitaban mis servicios, lo lamenté de corazón. No perdí tiempo en charlas vacías. Abrí mi maletín y desplegué los documentos sobre su escritorio, el acta constitutiva, los registros de patentes, la carta de Arturo. Le conté todo. Le hablé de los insultos de Isabela, del aislamiento silencioso, del examen médico preparado y de su plan para internarme en una residencia. Mientras él leía y yo relataba, su expresión pasó de una tibia nostalgia a la sorpresa, y luego a una furia contenida y fría. Se colocó las gafas y revisó el acta, siguiendo cada línea con el dedo. Observó las patentes, deteniéndose en mi firma. Al terminar, se quitó las gafas y me miró con el rostro endurecido. Los lobos están metidos en el gallinero, Teresa, dijo en voz baja, y ni siquiera se dan cuenta de que han estado viviendo allí a merced del águila. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el perfil de la ciudad dominado por la reluciente torre de Tecnodinámica Global. Lo sabía, murmuró, más para sí mismo que para mí. Nunca confié en esa mujer. Mucha fachada y nada de fondo. Y Daniel, lo siento, Teresa, pero tu hijo se ha vuelto un ingenuo. La ha dejado llevarlo de un lado a otro hasta meterlo de lleno en una cueva de ladrones. Se giró hacia mí con la mirada encendida de determinación. Piensan que eres una reliquia, una ancianita tierna. Han olvidado que eres la misma que se enfrentó de igual a igual con los ingenieros de Texas Instruments y los hizo retroceder. Han olvidado que tú fuiste quien resolvió el problema de disipación de calor que tenía trabada a toda la industria. Regresó a su escritorio y apoyó la mano con firmeza sobre los documentos. Entonces, ¿qué quieres hacer, Teresa? ¿Quieres asegurar tus bienes? ¿Quieres proteger tu casa? Lo miré directo a los ojos. Quiero recuperar mi empresa, Julián, dije. Quiero desenmascararlos por los fraudes codiciosos y sin corazón que son. Quiero rescatar el legado que Arturo y yo construimos de las víboras que lo están envenenando desde adentro. Una sonrisa lenta y feroz se dibujó en el rostro de Julián. Hacía años que no veía esa expresión. La de un combatiente, al que acaban de entregarle el arma perfecta. Teresa, dijo con una mezcla de admiración y emoción, será un verdadero placer ayudarte a lograrlo. ¿Querían modernizar? Bien. Les daremos una lección de gobernanza corporativa que jamás van a olvidar. Para empezar, necesitamos más que papeles viejos. Tenemos que saber qué están haciendo ahora mismo. Necesitamos pruebas de su incompetencia y de su mala fe. Necesitábamos a un investigador privado. El plan empezaba a tomar forma, y por fin había encontrado a mi primer aliado. Julián me habló de un hombre llamado Francisco Molina, un exdetective que ahora dirigía una agencia de investigación discreta, pero tremendamente eficaz. Francisco no tenía nada que ver con esa gente tan pulida y resbaladiza con la que Isabela se rodeaba. Era un hombre robusto, de unos 60 y tantos, con el rostro marcado como un mapa de barrios duros y una manera callada de observarlo todo sin perder detalle. Nos reunimos en el despacho de Julián. Le conté mi historia y él escuchó sin interrumpirme, con una mirada fija y reflexiva. No me ofreció lástima, me ofreció una salida. Cuando terminé, dijo: ellos creen que eres invisible, señora Aguilar. Esa es nuestra mayor ventaja. No van a buscarte a ti. Van a buscar amenazas de afuera, de competidores. Luego añadió: jamás imaginarán que el peligro viene desde la mecedora del salón. Sus palabras me recorrieron como un impulso de fuerza. Por primera vez, mi edad y la fragilidad que me atribuían dejaban de ser un punto débil para convertirse en un escudo. Francisco comenzó la investigación de inmediato y su eficacia fue aplastante.
En menos de una semana, el primer informe empezó a llegar. Julián me los entregaba en sobres manila sellados. Leerlos era como levantar capa por capa una herida que llevaba tiempo pudriéndose. Francisco había empezado por las finanzas. Mi hijo Daniel, como director general, tenía un sueldo desorbitado, pero ni así cuadraba con su ritmo de gastos. El analista financiero de Francisco destapó una red de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Estaban desviando dinero de Tecnodinámica Global, disfrazándolo como honorarios de consultoría y gastos de marketing pagados a compañías que en realidad pertenecían al padre de Isabela. Estaban desangrando mi empresa para sostener su vida de lujo. Los viajes trimestrales de Isabela a París y Milán, el Ferrari nuevo para Daniel, el anticipo para un yate al que le habían puesto el nombre de Isabela, cada gasto era como una puñalada en el pecho. El dinero que se llevaban no era solo dinero. Eran las desveladas de Arturo y las mías, el riesgo que asumimos, la vida que levantamos juntos. Lo estaban desperdiciando en zapatos de diseñador y en símbolos de estatus que se esfuman en un suspiro. Pero Francisco no se quedó ahí. Puso a Daniel e Isabela bajo vigilancia, y los informes venían acompañados de fotos y grabaciones de audio. Vi imágenes de Isabela reuniéndose con desarrolladores, riéndose mientras hablaban de tirar abajo mi casa para levantar un complejo de departamentos de lujo. Escuché la voz de mi hijo en una grabación, conversando con un comerciante de arte sobre vender los cuadros de mi hogar. Ni siquiera se va a dar cuenta de que ya no están, dijo Daniel, con ese tono de crueldad despreocupada que ya se había vuelto parte de él. Su mente prácticamente ya no funciona. La prueba más contundente vino de un micrófono que el equipo de Francisco logró colocar en la oficina de Daniel, en la torre de Tecnodinámica Global. Era una conversación entre mi hijo y su esposa, registrada apenas 3 días después de la desastrosa cena del domingo. Isabela estaba furiosa porque los había echado. ¿Cómo se atreve?, chilló Isabela. Esa vieja desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Tenemos que acelerar el plan, Daniel. Ese matasanos de Figueroa está empezando a ponerse nervioso. Necesitamos que firme el poder notarial antes de que haga alguna locura, como hablar con un abogado de verdad. La respuesta de Daniel fue lo que realmente me destruyó. Lo sé, dijo con voz cansada. Es mi madre. Es un obstáculo, Daniel, replicó Isabela. Es una anciana senil, sentada sobre nuestro futuro. Nuestro futuro. ¿Quieres pasarte la vida rindiéndole cuentas a un consejo de directores o quieres ser dueño de todo? Estamos a nada de ser libres. No te me ablandes ahora. Me quedé sentada en el despacho de Julián, con la transcripción entre las manos que me temblaban y las palabras perdiéndose entre mis lágrimas. Él había dicho que yo era su madre. Un instante fugaz de conciencia que se deshizo enseguida bajo la ambición de Isabela. Para ellos, yo no era una persona, solo un obstáculo, un estorbo que había que eliminar. Julián apoyó una mano reconfortante en mi hombro. Esto es todo lo que necesitamos, Teresa. Esto es fraude, malversación, conspiración. Es un caso ganado, los tenemos. Me sequé las lágrimas, sintiendo cómo la tristeza volvía a endurecerse en determinación. Tenía razón. Mi dolor era un lujo que ya no podía permitirme. Ya no era momento de reunir más pruebas, sino de preparar la trampa. Con el portafolio de evidencias de Francisco, un grueso archivador lleno de estados financieros, fotos de vigilancia y transcripciones incriminatorias, el ambiente en la oficina de Julián Herrera pasó de la investigación a la estrategia. Era como un cuartel de guerra. Extendimos los documentos sobre su enorme mesa de juntas, con la torre brillante de Innovative Dynamics asomándose por la ventana, recordándonos constantemente lo que estaba en juego. Son unos arrogantes, murmuró Francisco, dando golpecitos en una foto donde Isabela bajaba de una limusina. Unos descuidados. Se creen su propia propaganda. Piensan que sigues encerrada en esa casa, tejiendo y esperando a morir. No verán venir esto. La evidencia de mala conducta financiera es abrumadora, añadió Julián, señalando un diagrama de las empresas fantasma. Podríamos ir directamente con el fiscal del distrito. Ambos podrían enfrentar penas de cárcel muy serias. Lo pensé a fondo. Imaginar que se los llevaran esposados tenía su encanto. Sí, pero aún así me sabía a poco. Una victoria privada, estrictamente legal, no bastaría. Ellos habían intentado humillarme, borrarme,
hacerme quedar como una loca frente al mundo, cuya opinión valoraban más que nada. Su castigo tenía que ser tan público como sus ansias de poder. Su caída tenía que ser un espectáculo. No, dije, con la voz baja pero firme. Eso será después. Primero quiero enfrentarlos. Quiero ver cómo su mundo se desmorona justo frente a ellos. Quiero que la gente cuya aprobación buscan los vea tal como son. Julián y Francisco se miraron de reojo, y alcancé a notar un destello de respeto genuino en sus ojos. Habían entendido, no se trataba solo de justicia, sino de recuperar lo que era mío. Una rendición de cuentas, abierta y sin disfraces. Julián murmuró, y una sonrisa lenta le apareció en el rostro. Me gusta, ¿pero dónde? ¿Y cómo? Pasamos las siguientes 2 horas armando ideas, diseñando un plan casi como si fuera un experimento científico, calculando cada detalle. El evento tenía que ser algo organizado por ellos mismos, un escenario construido para su propio lucimiento. Y justo habían preparado el ideal. Isabela estaba organizando una gala de recaudación de fondos para el Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo, el mismo que presidía su madre. Era el acontecimiento social de la temporada, previsto en el gran salón del museo. Llevaba meses preparándolo y todo estaba pensado para que fuera su coronación como la nueva reina de la filantropía en la ciudad. Ese es nuestro escenario, anuncié. Quiere ser una creadora de legado. Perfecto. El legado que le dejaremos será una carga de la que jamás podrá librarse. Nuestro plan estaba calculado al detalle y se desarrollaría en 3 momentos. Primero, la calma previa. Yo llamaría a Daniel y a Isabela. Fingiría estar vencida, atemorizada y arrepentida. Les diría que tenían razón, que todo me sobrepasaba y que estaba dispuesta a firmar el poder notarial y mudarme a Willow Creek. ¿Aceptaría hacerlo en una última reunión familiar en la casa? Apenas unas horas antes de su adorada gala. Así se sentirían seguros, satisfechos y completamente desprevenidos. Después vendría la emboscada. Al llegar a la casa con su abogado esperarían encontrarme hecha pedazos, pero en lugar de eso se toparían conmigo y con Julián Herrera. No les soltaríamos toda la verdad, solo lo suficiente para sacudirlos. Julián les diría que habían surgido ciertas irregularidades en las cuentas corporativas que debían aclararse y que cualquier documento que requiriera mi firma quedaba detenido hasta que se completara una auditoría a fondo. Esa noticia sembraría el pánico en ellos, arruinándoles el aire triunfal justo antes de su gran evento. Irían a la gala tensos y paranoicos, aunque aún convencidos de estar al mando. Y finalmente, la aniquilación. Ese era el golpe decisivo. Durante el discurso principal de Isabela en la gala, daríamos el zarpazo. Julián tenía un contacto en la junta directiva del museo, un viejo amigo preocupado por el estilo tan ostentoso y agresivo de Isabela. Él se encargaría de darle a Julián un momento en el estrado para hacer un anuncio especial en nombre del verdadero accionista mayoritario de Tecnodinámica Global. Mientras todas las miradas estuvieran puestas en el escenario, el equipo de Francisco entregaría de forma discreta sobres sellados a las personas clave del salón. Miembros de la junta del museo, los periodistas más influyentes de la ciudad, figuras empresariales importantes y, por supuesto, la madre de Isabela. Dentro de los sobres habría un resumen de las pruebas, el desfalco, la conspiración, el fraude. Los destriparemos frente a todo su mundo, dijo Julián, con la voz ardiendo en un fuego frío. Para cuando amanezca, sus nombres estarán por los suelos. No solo perderían la empresa, también su preciada reputación. Quedarían acabados, por completo y sin remedio. Miré el plan que tenía frente a mí. Era implacable, devastador y aún así, perfecto. Empecemos, dije. Tengo una llamada que hacer. Fingir ser una mujer mayor derrotada había sido el papel más difícil de mi vida. Marqué el número de Daniel con el corazón golpeando fuerte contra las costillas, como un tambor de guerra. Había ensayado mis líneas con Julián, practicando el leve temblor en mi voz y el cansancio resignado en mi tono. Cuando Daniel contestó, sonaba desconfiado y precavido. «Mamá, ¿qué pasó?» «Daniel», empecé soltando un suspiro inestable. «He estado pensando mucho. Tenías razón. Tú e Isabela». Me detuve un momento, dejando que el silencio pesara entre nosotros. Casi podía oír cómo su mente se ponía en marcha. «Tenías razón en todo», continué. Mi voz era apenas un murmullo. «Esta casa es demasiado para mí. Estoy tan cansada de luchar. Estoy lista para hacer lo que tú creas que es mejor».
Hubo otra pausa, más larga esta vez. Me imaginé cómo sostenía el teléfono, con una expresión de incredulidad, mientras miraba a Isabela con los ojos muy abiertos. Escuché la voz amortiguada de ella al fondo, aguda y emocionada. ¿De verdad? Daniel volvió a la línea. Su voz ahora impregnada de una preocupación empalagosa y falsa que me revolvió el estómago. ¡Ay! Mamá. Qué bueno que por fin entras en razón. Estábamos tan preocupados. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, cariño. Mentí. ¿Podrían tú e Isabela venir el sábado? Antes de su gran fiesta. Podemos tener a tu abogado aquí y firmaré los papeles que hagan falta. Mejor terminemos con esto de una vez. Claro, mamá. Claro que sí, respondió, y el alivio se notaba claramente. Estaremos ahí a las 4. Solo descansa hasta entonces. Nosotros nos encargamos de todo de aquí en adelante. Colgué el teléfono con la mano firme. No sentí ni una pizca de culpa. Sentí una satisfacción fría y nítida, como la de una científica que coloca la última pieza crucial de un experimento. Las siguientes 48 horas pasaron entre preparativos. Julián, Francisco y yo cerramos la versión final de lo que iría en los sobres. Incluimos las pruebas más graves, copias de las transferencias hacia las cuentas en el extranjero, la transcripción de la conversación grabada en la oficina de Daniel, y una carta membretada desde el despacho de Julián anunciando una reunión de emergencia con los accionistas y mi restitución inmediata. Como presidenta del Consejo de la Creación Tecnodinámica Global, haciendo valer mi participación del 51%. El sábado por la tarde me quedé esperando. Me puse un vestido sencillo de cachemira gris y me acomodé en el enorme sillón del salón, procurando aparentar fragilidad. A las 4 en punto sonó el timbre. Eran ellos, acompañados por un abogado con una expresión engreída y un traje demasiado caro para su edad. Isabela entró prácticamente desfilando, con un vestido rojo intenso, lista para su gala, observando la sala no con nostalgia, sino con la mirada calculadora de quien se siente dueña de lo ajeno. «Teresa», dijo, con una dulzura condescendiente, «me alegra que hayas decidido actuar con sensatez». Daniel esquivó mi mirada, ocupado con su maletín. El abogado dejó un fajo de documentos sobre la mesa de centro. En la hoja superior se leía claramente «Poder legal duradero». Estaban convencidos de que ya habían ganado. Su arrogancia era tan absoluta, tan cegadora, que ni siquiera repararon en el segundo servicio de té que había preparado. Tampoco cuestionaron por qué yo estaba tan tranquila. Cuando el abogado empezó a explicar los documentos con un tono lento y paternalista, volvió a sonar el timbre. Daniel alzó la mirada. Molesto. «¿Esperas a alguien, mamá?» «En efecto», respondí con calma. Mi ama de llaves, que estaba enterada de todo, abrió la puerta y Julián Herrera entró, llevando un elegante portafolio de piel. Daniel e Isabela se quedaron helados, la mandíbula del abogado quedó colgando y el color desapareció del rostro de Daniel. «Señor Herrera», balbuceó. «¿Qué hace aquí?» Julián sonrió con una mueca delgada y peligrosa. «Daniel, Isabela, estoy aquí en representación de mi clienta más antigua, la señora Teresa Aguilar». Dejó su portafolio sobre la mesa junto a sus documentos. El chasquido del cuero contra la madera, sonando como un mazo. «Hemos sido informados», dijo Julián, con una voz grave y serena que cortaba la tensión, «de que existen irregularidades financieras muy serias en las cuentas corporativas de Tecnodinámica Global. También hemos descubierto una conspiración bastante inquietante relacionada con la salud y los bienes de nuestra clienta». El rostro de Isabela, antes una máscara de triunfo, se convirtió en un lienzo de sorpresa absoluta y horror naciente. «Antes de que la señora Aguilar firme cualquier cosa», continuó Julián, señalando su pila de papeles, «realizaremos una auditoría forense independiente de toda la empresa. Con efecto inmediato, todos los gastos ejecutivos quedan congelados y se está presentando una orden provisional para impedir la venta o transferencia de cualquier bien, incluyendo esta casa». Dejó que sus palabras calaran. La trampa había sido activada. Su aparente victoria se desmoronaba como ceniza en la boca. Irían a su fiesta no como conquistadores, sino como animales acorralados y aterrados, y lo peor aún no llegaba. El gran salón del Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo brillaba con joyas relucientes y copas de champaña chocando suavemente. Un cuarteto de cuerdas tocaba en un rincón, la estampa perfecta de la alta sociedad que Isabela ansiaba dominar.
Ella y Daniel se colocaron en la fila de recepción con sonrisas rígidas y dolorosas. Desde mi posición en un vehículo, discretamente estacionado al otro lado de la calle con Francisco, podía ver el pánico en sus ojos mientras saludaban invitados, reían por compromiso y aceptaban halagos sobre la decoración. Pero sus movimientos eran torpes, tensos, como si todo su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Sus miradas iban y venían hacia la entrada, como si esperaran a cada instante que algo terrible estallara. No imaginaban que no sería un simple golpe de mala suerte, sino una auténtica guillotina. A las 8, cuando los invitados ya estaban acomodados para la cena, Julián Herrera apareció. No figuraba en la lista, pero su acompañante sí, Marco Torres, el respetado y casi intocable presidente del Consejo del Museo. La presencia de Julián provocó un murmullo de desconcierto en el salón. Era un fantasma del pasado de la empresa, alguien que no debía estar allí. Yo observaba todo desde un monitor conectado a la cámara de uno de los hombres de Francisco, que se hacía pasar por camarero, y alcancé a ver cómo la sonrisa de Isabela se quebró. Un destello de auténtico pánico cruzó su rostro. Ella murmuró algo con desesperación a Daniel, que parecía a punto de desmayarse. Soportaron la cena, las charlas educadas, la interminable sucesión de platillos. Cada minuto era una tortura, una tensión que los estiraba hasta casi romperlos. Por fin llegó el instante esperado. Marco Torres se acercó al podio para presentar a la anfitriona y ponente principal. ¿Y ahora?, dijo con voz que resonó en todo el recinto. Es un honor presentar a la mujer cuya visión hizo posible esta noche extraordinaria, la presidenta de nuestro comité de recaudación de fondos, la señora Isabela Aguilar. Un aplauso tímido, disperso, llenó el lugar. Isabela caminó hacia el escenario, su vestido rojo destacando con fuerza sobre el fondo blanco. Miró al público, un mar de rostros pertenecientes a la gente más influyente de la ciudad, su círculo. Ese debía ser su gran momento. Comenzó su discurso, al principio con un tono algo tembloroso que fue ganando firmeza mientras retomaba las líneas que había practicado sobre arte, legado y filantropía. Habló del compromiso de su familia con la comunidad, incluso mencionó el legado de su difunto suegro, Arturo Aguilar. La hipocresía era insoportable. Al llegar al punto más alto de su discurso, Marco Torres volvió a subir al escenario en silencio y murmuró algo al oído de Isabela, quien se quedó pálida de inmediato. Ella intentó hacerlo a un lado, pero él insistió hasta que, a regañadientes, se apartó del atril. «Damas y caballeros», anunció Marco, «esta noche tenemos un anuncio especial de una invitada distinguida, el señor Julián Herrera, en nombre de la familia Aguilar y de Tecnodinámica Global». Julián avanzó hacia el atril con paso tranquilo, porte impecable y un dominio absoluto de la situación, mientras la sala entera murmuraba confundida. «Gracias, Marco», comenzó Julián. «Estoy aquí esta noche en representación del verdadero corazón y alma de Tecnodinámica Global, una mujer cuyo talento ha sido el motor silencioso de su éxito durante más de 50 años. Isabela lo miraba con la boca entreabierta. Aquello no seguía el guión que había previsto. «Mientras todos honramos la memoria del gran Arturo Aguilar», continuó Julián, «la historia ha pasado por alto a su socia en igualdad, su cofundadora y desde el origen de la empresa, su accionista mayoritaria». Un suspiro colectivo recorrió el salón de baile. Los periodistas se enderezaron de golpe en sus asientos, llenando páginas a toda velocidad. Una mujer que renunció al reconocimiento público para criar a su familia, pero que jamás cedió la propiedad del imperio que construyó. Me refiero, por supuesto, a la señora Teresa Aguilar. Al oír mi nombre en boca de Julián, los colaboradores de Francisco, disfrazados de personal del museo, se movieron por la sala con precisión silenciosa. Dejaron sobres manila sellados sobre las mesas de las personas clave que habíamos seleccionado. Al abrirlos, sus ojos se agrandaron de asombro mientras leían el contenido. Alcancé a ver el rostro de la madre de Isabela deformado por el espanto y la incredulidad mientras revisaba los extractos bancarios. A pesar de todo, la voz de Julián retumbó en los altavoces. El legado que la señora Aguilar y su esposo construyeron ha estado siendo atacado desde dentro. Durante los últimos 5 años, la empresa ha sido víctima de un fraude sistemático, con millones desviados a cuentas en el extranjero por su actual director general, Daniel Aguilar, y su esposa, Isabela. Todas las miradas se giraron hacia Daniel e Isabela,
inmovilizados bajo la luz como presuntos culpables, con el rostro convertido en un horrendo retrato de culpa y pánico. Todo esto se hizo para financiar un estilo de vida grotescamente extravagante, continuó Julián, con un tono cargado de desprecio, y formaba parte de un plan mayor para declarar fraudulentamente a la verdadera propietaria, la señora Aguilar, como mentalmente incapaz y así quedarse con el control total de sus bienes. Un murmullo de indignación y sorpresa recorrió el salón. Varias personas se pusieron de pie, observando a la pareja en el escenario con abierto asco. El mundo cuidadosamente fabricado de Isabela, su identidad entera, se desmoronaba en pedazos frente a quienes había intentado impresionar con tanto empeño. Miró a Daniel con un odio encendido, y él reculó, encogido. El hechizo se rompió cuando Julián lanzó el golpe final. Desde esta mañana, la señora Teresa Aguilar, como accionista mayoritaria con el 51%, ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo. Ha votado para destituir a Daniel Aguilar como director general, con efecto inmediato, y ha retomado su lugar legítimo como presidenta de Tecnodinámica Global. Además, estas pruebas, dijo, levantando la copia del dossier que Francisco había preparado, ya fueron entregadas a la Fiscalía. Creo que sus investigadores están esperando afuera. La gala, tan bella y refinada, quedó convertida en una escena delictiva, y su reina terminó reducida a una ladrona cualquiera, expuesta ante todos. Lo que siguió en el escenario fue un torbellino de desesperación humana. La fachada impecable de la pareja poderosa se hizo añicos bajo el brillo implacable de cientos de miradas acusadoras. Isabela quedó inmóvil por un instante, con el rostro rígido, incrédulo, como si el mundo se hubiera detenido. Luego sus instintos de supervivencia despertaron con la fiereza de un animal acorralado. Se volvió hacia Daniel, y su voz, antes elegante y controlada, salió convertida en un grito ronco y visceral que retumbó en el salón, ahora enmudecido. «Tú», chilló, clavándole un dedo en el pecho, «esto es tu culpa. Eres un pobre y patético hijo de mamá. Se suponía que ibas a encargarte de ella». Daniel, que había permanecido inmóvil como una estatua, se estremeció como si el golpe hubiera sido físico. Aquella acusación, aquella humillación pública, por fin rompió la parálisis cobarde que lo tenía congelado. Arremetió contra ella, con la voz quebrándose entre el pánico y la rabia. ¿Mi culpa? Hice todo esto por ti. Todo. El yate, las fiestas, la ropa. Tú eras la que nunca tenía suficiente. Tú eras la que exigía y exigía. Su pelea se volvió un torrente de veneno y reproches, lanzándose mutuamente cada secreto y cada rencor acumulado. «Tú fuiste quien contrató a ese doctor fraudulento», gritó Daniel. «Tú me dijiste que ella tenía demencia», replicó Isabela, soltando una risa desquiciada y estridente. «Y tú me creíste porque querías creerlo, porque siempre has envidiado la mente de tu madre, una mente que jamás heredaste». La gente observaba hipnotizada, fascinada con el espectáculo de su derrumbe. Aquello superaba cualquier obra de arte que el museo pudiera presumir. Era crudo, auténtico y espectacular. La madre de Isabela, una mujer que parecía tallada en hielo, se levantó de su mesa. Su rostro era una máscara rígida de rabia y vergüenza. No corrió a auxiliar a su hija. En lugar de eso, se dirigió hacia la salida más cercana con un andar tenso y altivo, sin dignarse a mirar el desastre en que Isabela se había convertido. Para Isabela, ese fue el golpe definitivo. La única persona cuya aprobación había anhelado por encima de todo la estaba dejando atrás. Y en ese instante pareció encogerse, como si toda la fuerza se le escapara del cuerpo. Sus gritos terminaron convirtiéndose en sollozos ásperos y desesperados. Se desplomó sobre el piso del escenario, con su hermoso vestido rojo extendiéndose a su alrededor como un charco de sangre, una reina vencida en un trono derrumbado. Daniel permaneció inmóvil, contemplando el desastre en que había convertido su vida, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Al mirar hacia el público, a los rostros de antiguos amigos y colegas, no encontró más que desprecio. Había sacrificado el amor de su madre y el legado de su padre por esa mujer, y ella lo había arrastrado a una ruina total. Los guardias de seguridad avanzaban hacia el escenario con movimientos tranquilos y profesionales. La fiesta había terminado. Desde el monitor no sentí compasión alguna, solo una sensación profunda y liberadora,
como si por fin se estuviera expulsando el veneno que había contaminado a mi familia durante años. El elegante salón de baile se había transformado en su picota pública, el escenario irónico y perfecto para su caída provocada por ellos mismos. Las consecuencias legales y sociales llegaron rápido y sin piedad. Tal como Julián había prometido, los investigadores de la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía aguardaban discretamente en el vestíbulo del museo. No hicieron ningún escándalo, solo se acercaron a Daniel e Isabela mientras el personal de seguridad los bajaba del escenario y les informaron, con un tono sereno y profesional, que debían acompañarlos al centro para ser interrogados. La fotografía que apareció al día siguiente en la portada del diario financiero de la ciudad fue demoledora. Isabela, con el rímel corrido y el pelo desordenado, siendo conducida a un coche sin distintivos, con el rostro convertido en una máscara de humillación absoluta. El titular era simple y cruel: El Imperio Aguilar contraataca. El caso legal, tal como Julián había anticipado, resultó facilísimo de ganar. Ante la abrumadora evidencia de desfalco, fraude electrónico y conspiración, Daniel se derrumbó. A cambio de una condena más leve, él aceptó declarar en contra de su esposa, describiéndose como un hombre manipulado y sometido por una mujer ambiciosa hasta el extremo. Fue un acto cobarde, sí, pero también la primera cosa mínimamente útil que hacía en años. La defensa de Isabela fue alegar desconocimiento, insistir en que solo era una esposa que confiaba en el supuesto talento empresarial de su marido. Pero las grabaciones intervenidas, el rastro de documentos que apuntaba a las empresas fantasma de su padre, y el testimonio del doctor Figueroa, ahora muerto de miedo y dispuesto a colaborar para salvarse, sellaron su destino. Daniel recibió entre 5 y 7 años en una prisión federal de seguridad media por desfalco. Lo perdió todo: su empleo, su prestigio y el respeto de cualquiera que lo hubiera conocido. Isabela, por ser la mente detrás de la conspiración, obtuvo una pena más dura, de 10 a 15 años. Su padre también quedó involucrado y enfrentó sus propios cargos, mientras su turbio emporio empezaba a desmoronarse bajo el escrutinio repentino. Les congelaron y confiscaron todos los bienes. El yate terminó subastado y la mansión a medio construir cayó en ejecución hipotecaria. Quedaron en ruina total, legal, económica y social. Para mí la justicia no estaba solo en verlos tras las rejas, sino en contemplar el derrumbe absoluto del mundo falso que habían levantado. Los conocidos que antes se peleaban por asistir a las fiestas de Isabela, ahora se cambiaban de acera para no cruzarse con ella. Las columnas de chismes que solían seguir cada uno de sus pasos narraban con gusto cruel su caída en desgracia. Ella había buscado dejar un legado, y de algún modo se lo di. Sería recordada para siempre como una advertencia, una estafadora barata que sobrevaloró su propia astucia y subestimó de manera brutal la de una mujer de 84 años. La ley había cumplido. La balanza, antes torcida, por fin estaba en equilibrio. El mundo volvía a su lugar. Los 2 años que vinieron después fueron un torbellino de actividad, una especie de renacer que jamás imaginé vivir a mis más de 80 años. Retomar el cargo de presidenta en Tecnodinámica Global se sintió como volver a casa. La empresa se había ido a la deriva bajo el liderazgo apagado de Daniel, volviéndose conformista y llena de trámites inútiles. Yo llegué como un vendaval, sacudiendo la sala de juntas, despidiendo a los ineptos aliados de Isabela y devolviendo recursos al Departamento de Investigación y Desarrollo, el corazón y el alma de la compañía. Descubrí que una mente científica, una vez afinada, nunca pierde del todo su filo. Pasaba los días rodeada de jóvenes ingenieros y físicos brillantes, con la mente otra vez despierta por la emoción de crear y descubrir. Lanzamos una nueva división dedicada a la energía sostenible, un campo del que Arturo y yo hablábamos con frecuencia. Era una manera de honrar su espíritu visionario mientras construíamos un futuro mejor. Ya no era un fantasma dentro de mi propia casa, volvía a ser una fuerza en el mundo. La casa también cambió por completo. Quitamos las pesadas cortinas oscuras que Isabela siempre había detestado, no para reemplazarlas con su estilo moderno y frío, sino para dejar que entrara la luz del sol. El silencio asfixiante desapareció, sustituido por el sonido de discusiones animadas, risas y la voz de mi nieta, Liliana. Liliana, la hija de Daniel, había estado estudiando lejos durante lo peor del caos.
Había estado protegida de la influencia tóxica de su madre, y siempre mantuvo conmigo una relación callada pero cariñosa. Cuando estalló el escándalo, quedó destrozada, pero se acercó a mí con el corazón lleno de vergüenza y desconcierto. Yo la recibí con los brazos abiertos. En ella veía lo mejor de Daniel, la bondad que alguna vez tuvo, y una mente aguda y curiosa que me recordaba tanto a la mía. Empecé a guiarla igual que en su día guié a Daniel. La llevé a la empresa como becaria, dejándola asistir a reuniones y explicándole la ciencia compleja detrás de nuestros productos. Era un talento natural. Absorbía todo, como si fuera una esponja. Notaba el orgullo en su mirada, no solo por la compañía, sino por mí. Su abuela, por fin estaba descubriendo la verdad sobre su propio legado. Pasábamos las tardes en el despacho, no en silencio sino charlando con entusiasmo, apuntando ideas en un pizarrón que había mandado colocar. Las 2 sillas frente al escritorio volvieron a tener ocupante. No vendí la casa. Al contrario, la llené de vida. Organicé encuentros con jóvenes científicos, eventos para recaudar fondos para mi fundación de alfabetización y cenas bulliciosas y alegres con mis viejos amigos, aquellos de quienes Isabela había intentado alejarme. Ellos se reunieron a mi alrededor con una lealtad que me hizo llorar. A mis 86 años, mi vida era más plena y con más sentido que cuando tenía 66. Descubrí que el propósito no es un recurso que se agota con la edad, es un fuego interior y mientras sigas respirando, tienes la capacidad de avivarlo. El mundo había querido descartarme, encasillarme como vieja, frágil y acabada, pero rechacé esa etiqueta y escribí la mía propia. En las horas silenciosas de la noche, cuando la casa se queda quieta y el trabajo del día ya terminó, suelo quedarme en el despacho solo pensando. Pienso en el camino largo y retorcido de mi vida, en los momentos increíbles y en los golpes que casi me partieron en 2. Antes creía que el mayor sacrificio que había hecho era dejar mi carrera para criar a mi hijo. Lo veía como elegir entre 2 amores, un sendero tomado que significaba perder otro para siempre. Ahora sé que estaba equivocada. El mayor sacrificio que hice fue permitirme volverme invisible. No fue una sola decisión, sino un desgaste lento durante muchos años. Sacrifiqué mi voz para mantener la paz, mis opiniones para conservar la armonía, y mi propia dignidad en el altar de una familia que, al final, no supo valorar ese regalo. Aprendí que la bondad y el cariño deben sostenerse sobre una base de respeto. Y el respeto empieza por una misma. Al permitir que Isabela y Daniel me hicieran pequeña, participé en mi propio borrado. Les enseñé que mis límites eran maleables, que mis sentimientos podían esperar, que hasta mi propio legado se podía discutir. La ofensa que Isabela me lanzó aquella noche, ni siquiera eres la mitad de la mujer que es mi madre, estaba pensada para ser el último clavo en el ataúd de mi insignificancia, pero terminó siendo mi resurrección. Me obligó a recordar la otra parte de mí que había guardado durante años. La científica, la inventora, la fundadora, la mujer que no se rinde. Me empujó a reunificarme conmigo misma para volver a ser completa. Lo que he aprendido de todo esto es que el valor de una persona no depende de su edad, su género o el papel que juega en la vida de alguien más. Es algo que ya viene con uno. No se negocia. La dignidad no es algo que alguien pueda darte o quitarte. Solo puede cederse. Y he entendido que nunca es tarde para recuperarla. La verdadera familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el respeto y un cariño que busca levantarte, no destruirte. Perdí a un hijo, pero gané una relación más auténtica y profunda con mi nieta y volví a acercarme a los amigos de verdad que siempre estuvieron ahí. Y lo más importante, me reencontré conmigo misma. La mujer que ahora me mira desde el espejo no es una anciana frágil, es una sobreviviente, es una líder, es una creadora. Su cabello es plateado y su rostro lleva las huellas de una vida larga y complicada, pero sus ojos brillan con determinación. No soy la mitad de una mujer, soy 2 mitades que por fin se volvieron a unir, y esa fuerza ya nadie podrá quitármela. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me escuchas? Te espero en los comentarios. Tus palabras y vivencias me inspiran más de lo que imaginas. Si esta historia te gustó, puedes apoyarme enviando un super thanks, que me ayuda a seguir creando y compartiendo más relatos de vida como este. Tu apoyo de corazón significa muchísimo para mí, y espero con ilusión cada uno de tus comentarios.
En la pantalla ahora puedes ver 2 historias nuevas que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más por descubrir en mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima historia de vida. Gracias por estar aquí conmigo. Hasta la siguiente historia, con cariño y respeto.